Victimismo, la enfermedad más contagiosa de la posmodernidad. Animados por la corrección política progresista, hoy sentirnos víctimas de algo o de alguien parece ser una especie de noble aspiración. La víctima moderna no necesita ser víctima de nada, no tiene que haber sido agraviada de forma real. Existe un amplio catálogo de opresiones prefabricadas a las que podemos adherirnos para recibir automáticamente la condición de víctima, sin más necesidad que nuestra propia subjetividad. Y los beneficios son más que palpables. Sin haber tenido que sufrir lo que las víctimas reales sufren, recibiremos la atención, compasión y aprobación social que sí se les prestaría a estas. Hasta puede que nos caiga alguna que otra ayuda económica a modo de reparación. Son todo ventajas. Ahora bien, ¿cómo ha logrado la maquinaria del progreso que esta retórica tan grotesca cuaje en las sociedades modernas? Y muy importante, ¿cómo podemos deshacer este hechizo que ha cautivado a las masas a la vez que las destruye? Según el filósofo y antropólogo René Girard, para entender el victimismo moderno, debemos remontarnos a una serie de contagios psicológicos muy particulares que fueron descritos en los mitos antiguos de todas las culturas, así como en los evangelios, y cuyo culpable no sería otro que Satanás, el príncipe de las tinieblas. No te preocupes porque no necesitas ser creyente para comprender la psicología detrás del mecanismo de la víctima de Girard. Incluso si para ti los textos bíblicos no son más que narraciones mitológicas, te aseguro que su tesis es, desde un punto de vista psicológico, antropológico y cultural, tan coherente como reveladora, y te ayudará a comprender con absoluta claridad el porqué de nuestra obsesión moderna con esa falsa justicia social que se deriva del virus victimista. Una realidad psicológica innegable y consistente a través de los tiempos es lo que Girard llama el deseo mimético. Tendemos a desear lo que el otro tiene. Nuestro prójimo es el modelo de nuestros deseos. Esto genera una rivalidad secreta que estimula la violencia entre semejantes. De hecho, la fuente de toda violencia se encuentra precisamente en esta mímesis, algo que podemos observar en los mitos de todas las culturas a lo largo y ancho del globo. Si los demás tienen algo que yo deseo pero no tengo, y a su vez los demás desean algo que yo poseo, inconscientemente nos movemos hacia un todos contra todos. Poco a poco, esta hostilidad va provocando pequeños escándalos que se van volviendo cada vez más impetuosos hasta que la tensión en la comunidad se vuelve insostenible, pero también irresoluble, pues la guerra secreta del todos contra todos es abstracta, no puede concretarse de ninguna manera y por lo tanto solventarse. La única forma de zanjar las tensiones es salir de lo abstracto y convertir el antagonismo en algo concreto, y esto se logra transformando el todos contra todos en un todos contra uno. Tarde o temprano, la tensión provocada por el deseo mimético causará una crisis aguda, un escándalo mayor con un poder seductor que atrapa a los escandalizados y genera en ellos un sentimiento de unión. Las divisiones quedan a un lado y, por primera vez en mucho tiempo, todos están de acuerdo en que deben unirse contra este enemigo común y arrojar contra él la violencia unánime del grupo. El causante de tal escándalo debe ser sacrificado. Tras ello, la comunidad, habiendo impartido su justicia contra el malhechor, se apacigua y la tranquilidad se restablece provisionalmente. Al menos por un tiempo, el todos contra todos se desvanece. Este acontecimiento restablece el orden anterior o establece uno nuevo a partir del anterior. Entonces, el nuevo orden mismo está destinado a entrar algún día en crisis y así sucesivamente. Quien pone en movimiento este mecanismo de la víctima única, como Girard lo llama, es el acusador engañoso de víctimas inocentes, el enemigo del mundo.
Satanás se presenta como modelo de nuestros deseos. Nos seduce para que seamos como él, para que nos abandonemos a todas nuestras inclinaciones pasionales y nos liberemos de las cadenas de la moral y la tradición, que solo nos fastidian con sus ridículas prohibiciones. Una vez atrapados por su engaño, sentimos que tenemos permiso para desear lo que queramos y el derecho a exigir el cumplimiento de tales deseos, por muy oscuros y retorcidos que sean. Las posesiones materiales del otro, su pareja o sus amantes, su posición social, su prestigio, su juventud y hasta su vida, si fuera necesario. Todo eso debe ser codiciado y arrebatado de las manos de quien lo posee cuando sea posible. Y cuando no lo sea, al menos nos queda el resentimiento, el cual también tenemos permiso para sentir si así lo deseamos, porque para eso somos libres. Pronto esta libertad luciferina genera un choque de deseos que suscita rivalidades, división y conflicto. Los deseos frustrados comienzan a provocar escándalos, la tensión crece como la espuma, hasta que finalmente las hostilidades culminan en un escándalo definitivo que Satanás aprovecha para unir a todas esas personas con identidades y deseos distintos en una masa histérica y acusadora. Satanás canaliza todo el odio hacia una sola persona, una víctima que no será percibida como tal, sino que para los escandalizados será siempre culpable de una transgresión monstruosa, un enemigo común que debe ser perseguido, expulsado y destruido, pues merece que todo el odio de la comunidad sea arrojado contra él. Una vez que la víctima ha sido sacrificada, la multitud se encuentra de repente vacía de hostilidad y sin enemigo. Se devuelve la calma a una comunidad tan perturbada un instante antes que nada parecía capaz de calmarla. El mecanismo es muy simple. Satanás, exacerbando el deseo individual, fomenta el desorden y siembra escándalos. Y en el momento álgido de las crisis que él mismo provoca, ofrece una solución violenta cuyo efecto catártico restablece la tranquilidad y parece fortalecer los vínculos sociales que se habían roto. Hay una reconciliación a expensas de una víctima sacrificada, tras lo cual todo vuelve a ser pacífico. Y así el ciclo vuelve a su punto de origen, listo para ser repetido, con lo que Satanás consolida su poder sobre los humanos. Todas estas víctimas son lo que ahora llamamos familiarmente chivos expiatorios, objetivos inocentes de un mecanismo mediante el cual las turbas se apaciguan y reconcilian tras su muerte. Satanás, por lo tanto, fomenta primero la violencia y la termina después con un acto de máxima violencia. Este es el significado del Satanás expulsa a Satanás o Satanás echa fuera a Satanás que encontramos en Mateo 12:26. Hasta que Jesús de Nazaret, Dios hecho hombre, viene al mundo a tenderle una trampa al diablo, una jugada maestra con la que termina para siempre con su mecanismo de la víctima única. Al clavar a Cristo en la cruz, las potestades creyeron que estaban haciendo lo que normalmente hacían al desencadenar el mecanismo de víctima única. No sospechaban que al final estarían haciendo todo lo contrario. Estarían contribuyendo a su propia aniquilación, clavándose, por así decirlo, en la cruz ellos mismos. Cuando Jesús entra en Jerusalén, Satanás y sus demonios ya han sembrado pequeños escándalos y saben que todo está cerca de llegar al punto álgido. El mismo Satanás, convencido de que la situación le favorece, da la estocada final y empuja a la turba contra Jesús con un escándalo definitivo. El enemigo convierte al Mesías en la víctima única. Pero sus cálculos salieron todos del revés. La cruz fue una especie de trampa divina, pues la crucifixión nos muestra que algo ha cambiado. No hay unanimidad. Una pequeña minoría que no ha sido contagiada cree que Jesús es inocente y quienes lo crucifican los culpables. Y tras su resurrección, la buena nueva se esparce. La minoría disidente se extiende
y la verdad de que el Señor fue injustamente asesinado por linchadores y perseguidores avanza imparable por todos los rincones del mundo. Los relatos que serán contados y proclamados en todo el planeta difundirán por doquier el conocimiento subversivo de los chivos expiatorios injustamente condenados. La estructura de la revelación cristiana es única y no tiene equivalente en los mitos. Por primera vez en la historia, la víctima es inocente. Hasta ese momento se tenía la certeza de que los perseguidores hacían siempre lo correcto. El sacrificio del escandalizador era siempre merecido, justo y verdadero. Pero Jesús deshizo la obra del diablo. Jesús es el Cordero de Dios sacrificado injustificadamente. Gracias a él se instituye en la historia humana la defensa de la víctima, algo que nunca antes había sucedido, pues el sacrificado siempre se consideraba culpable. Al activar el mecanismo de la víctima contra Jesús, Satanás creyó que estaba protegiendo su reino, defendiendo su posesión, sin darse cuenta de que, de hecho, estaba haciendo todo lo contrario. Hizo exactamente lo que Dios había previsto. Solo Satanás podría haber puesto en marcha el proceso de su propia destrucción sin sospechar que algo andaba mal. Cristo es el cebo que el pescador pone en el anzuelo para pescar un pez hambriento, y ese pez es Satanás. A partir de ese momento, y por primera vez en la historia, las víctimas son vistas como verdaderas víctimas, ya no culpables, sino inocentes. Los perseguidores son vistos como verdaderos perseguidores, ya no inocentes, sino culpables. Ningún período histórico, ninguna sociedad que conocemos ha hablado jamás de víctimas como lo hacemos nosotros. Examinen fuentes antiguas, investiguen en todas partes, excaven en los rincones del planeta y no encontrarán nada que se parezca ni remotamente a nuestra preocupación moderna por las víctimas. En el Evangelio de Lucas, Cristo ve a Satanás caer como un relámpago del cielo. El diablo cae a la tierra, donde no permanecerá inactivo. Jesús no anuncia el fin inmediato de Satanás, al menos no todavía. Es más bien el fin de su falsa trascendencia, su poder de restaurar el orden a través de sus falsas acusaciones, el fin de buscar chivos expiatorios. Pero Satanás tiene una tremenda capacidad para adaptarse a lo que Dios hace e imitar a Dios. Y por eso Satanás es capaz de disfrazarse y hacerse pasar incluso por la preocupación por las víctimas. Satanás se reinventa tratando de subvertir lo que Cristo logró en la cruz. Ha secularizado la preocupación por las víctimas. Al despojarla del amor cristiano, la ha reducido al victimismo de la corrección política actual. Un victimismo que ya no precisa de víctimas reales, sino de personas que subjetivamente se sienten víctimas, y por ello merecedoras también de todo tipo de tratos especiales. La víctima moderna exige que sus deseos subjetivos se conviertan en derechos y libertades objetivas, y la lista de exigencias es cada vez más amplia y delirante, pues al tratarse de derechos y libertades sujetos a los deseos de cada quien, todo tiene cabida. Como subjetivamente me siento víctima, subjetivamente exijo algo a cambio. La realidad objetiva queda al margen de todo esto. Aquí lo que importa es cómo me siento. El maligno susurra: eres la víctima de un mundo al que nunca le importaste, injusto y despiadado, de una tradición cuyos dogmas nunca te tuvieron en cuenta. Por eso ahora eres libre de desear lo que quieras y tienes derecho a obtener lo que deseas. Incluso quienes no están dispuestos a hacerse las víctimas acaban cayendo muchas veces en esta retórica, pues evitan alzar la voz y denunciar los excesos progresistas
por miedo a ser acusados de victimizar a tal o cual colectivo. El victimismo utiliza la ideología de la preocupación por las víctimas para obtener poder político, económico o espiritual. Uno reivindica el estatus de víctima como una forma de obtener una ventaja o justificar su comportamiento. Es más, los principados oscuros del mundo han logrado que hoy se le pueda reprochar al cristianismo no defender a las víctimas con suficiente ardor. Denuncian que la preocupación cristiana por las víctimas es hipócrita y que es el progresismo anticristiano, con su bandera multicolor y eco-friendly, el que realmente entabla una cruzada auténtica contra la opresión y la persecución que las víctimas modernas sufren. El anticristo, icono progresista por antonomasia, se jacta de traer a los seres humanos la paz y la tolerancia que el cristianismo prometió pero no ha cumplido. Es así como trata de deshacer lo que Cristo logró en la cruz. Sigue tentando al hombre con el mismo deseo que lo ha poseído desde el principio y sigue logrando la misma división y fragmentación que siempre ha buscado. Un todos contra todos perpetuo disfrazado de justicia social. Pero su victoria es solo un espejismo, uno más de sus engaños, pues como ya sucediera en la crucifixión, no hay unanimidad. El diablo logra que muchos caigan en la trampa moderna, pero no todos. Hay una minoría disidente que sabe hacia dónde mirar. Pues Jesús no solo deshizo el mecanismo de la víctima única con su muerte, sino que también deshizo el victimismo moderno con su vida. Él mismo es el modelo a seguir. Y eso es lo que significa ser cristiano. Lo que Jesús nos invita a imitar es su propio deseo, el espíritu que lo dirige hacia la meta en la que está fijada su intención: parecerse lo más posible a Dios Padre.